estamos de vuelta en República de la Verdad y este segmento yo lo quiero nombrar como un servicio público a nuestra audiencia femenina principalmente, pues bueno, que siempre quieren informaciones, especialmente a partir de cierta edad, donde una tiene más preocupación sobre las enfermedades cardiovasculares. Y bueno, para tratar este tema de este tipo de enfermedades en la mujer, ya tenemos en escena aquí en República de la Verdad a la doctora Claudia Almonte. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por recibirnos. Ya decíamos hace un momentito que usted es la líder o jefa de la unidad de cardiología del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades CENDOE, ¿así es? Así es, así es. Estamos ahí a cargo de la unidad de cardiología y precisamente CENDOE es un centro multidisciplinar donde hay otras unidades como unidades de endocrinología, nutrición, pie diabético. Tenemos también todas las ramas que pueden eficientizar lo que es el conjunto de trabajar acorde con todos los pacientes cardiovasculares. Decía yo hace un momentito, doctora, que las mujeres somos quizás las que más vamos al médico, pero somos también las que estamos precisamente por eso más atentas a este tipo de temas. ¿Sabes que eso es cierto y no? O sea, debemos de aclarar esto. Las mujeres nos preocupamos por nuestra belleza, incluso por nuestro sentir, pero también en muchas ocasiones lo que vemos desde hace muchos años es que la mujer prioriza la salud del padre, del esposo, del hijo, de toda su familia, pero sin embargo es la que más retraso tiene al acudir a la consulta, contrario a la creencia. Ahora, en la parte ginecológica, como bien lo dices, sí perfectamente las pacientes acudimos, las mujeres acudimos a nuestras evaluaciones ginecológicas, de hecho desde que somos adolescentes, pero la cultura y lo que es la concientización, educación a la mujer, que debe ser desde niña, adolescente, y que en la adultez, nosotras en la menopausia, por ejemplo, incrementamos el riesgo cardiovascular. La primera causa de muerte en nosotras es la enfermedad cardiovascular y muchas lo desconocen. ¿En República Dominicana o a nivel mundial? A nivel mundial. Vaya. Estamos hablando que 275 millones de mujeres padecen de enfermedad cardiovascular. Esto de acuerdo a la revista The Lancet, que creó de hecho una comisión donde 17 expertos de 11 países han creado lo que son estrategias para poder disminuir para el 2030 lo que son las enfermedades cardiovasculares. Más de 200 millones a nivel mundial. ¿Y la incidencia en República Dominicana cuál es? Bueno, no se ha hecho un estudio fehaciente que avale de cuál es la incidencia ciertamente, pero sí hace muchos años, por ejemplo, yo estuve en la Sociedad de Cardiología, estuve como presidenta, pero también estuve en el Consejo de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer y hicimos una simple encuesta por teléfono donde llamábamos a las casas de varias regiones y le preguntábamos que si sabía cuál era su principal causa de muerte. Todas decían que era el cáncer, lo cual aplaudimos en el sentido porque no debemos tampoco minimizar de que el cáncer también nos afecta, pero la mayoría de las mujeres contestaron que era el cáncer. Esto es una creencia no cierta, de acuerdo a todos los estudios que a nivel de la Organización Mundial de la Salud, las diversas asociaciones de cardiología a nivel mundial establecen, y de hecho hay campañas, por ejemplo, hay una campaña de la American Heart, que es la Asociación Americana del Corazón, que habla de vestirse de rojo por la mujer, y de hecho ando vestida de rojo por eso. Muy bonito su vestido. Gracias, porque el pasado viernes, siempre el primer viernes de cada febrero, con el fin de concientizar a la mujer sobre la salud cardiovascular, invita a la Asociación Americana del Corazón a vestirse de rojo. No solamente nosotras, también los hombres pueden ponerse una prenda roja, una camisa, una corbata, una media. A propósito de campaña, probablemente sea por las tantas campañas que se hacen para promover la detección temprana del cáncer, que quizás las dominicanas tengan esa percepción, ¿no? Claro. De que quizás lo que se ha mencionado es que como el cáncer obviamente es algo catastrófico, penoso, algo que afecta, que impacta a la familia, y claro está, nosotras, por ejemplo, nosotros los cardiólogos lo que siempre insistimos es que a la par que usted hace una evaluación ginecológica, debe de ir a su consulta cardiovascular. De hecho, desde con la misma frecuencia que, por ejemplo, las mujeres van 2 veces al año, digamos, a su ginecólogo, a menos que tengan una eventualidad. No, yo diría que el primer reconocimiento cardiovascular debe ser entre 19 y 20 años, a menos que en la niñez o adolescencia perfectamente la niña tenga algún otro trastorno, por ejemplo, de colesterol familiar o de obesidad. Pero a los 19, 20 años hacer un reconocimiento cardiovascular completo, y de ahí, si no tiene ningún factor de riesgo genético también,
poder hacerlo cada 5 años, cada 4 años, pero en la edad de la menopausia no es así. ¿Qué significa el reconocimiento? Dice hacer una evaluación completa Un examen para que la gente físico, estudios cardiovasculares, que no es solamente un electrocardiograma, estamos hablando de un eco para ver el corazón, que es importante ver la anatomía y conocer que no tengamos, por ejemplo, una cardiopatía congénita, que hayamos nacido con una cardiopatía. De hecho, tú ves por ahí, ahorita me hablabas, vamos a mencionar los hombres, estamos viendo pacientes, de hecho masculinos mayormente, con muerte súbita. Sí. ¿Qué pasa? Por ejemplo, es importante enfatizar, usted debe, aunque sea joven, hacerse un reconocimiento cardiovascular, saber que usted no tiene una patología o enfermedad congénita, que haya nacido con ella, y que al determinar o usted iniciar ejercicio pueda desencadenar un evento. ¿Y puede una persona llegar a los 19 o 20 años con una cardiopatía congénita sin darse cuenta? Por supuesto que sí, las enfermedades cardiovasculares en muchas ocasiones son asintomáticas, ya cuando dan síntomas, incluso la hipertensión. Yo le digo a mis pacientes, mire, usted perfectamente puede estar por ahí con 200/100 de presión arterial y estar asintomático. Sin darse cuenta. De hecho, le llaman la enemiga silenciosa la hipertensión. Así es. Y cuando hace ya las consecuencias de fallo cardíaco, un accidente cerebrovascular, de hecho, incluso a veces hemorrágico, esto es una situación obviamente catastrófica. Importante un reconocimiento cardiovascular temprano, hombres y mujeres. Usted decía que la frecuencia de las apariciones de estas afecciones en las mujeres empiezan más regularmente a partir de la menopausia. Correcto. Vamos a recordarle a las mujeres qué edad es esta y cuáles son los síntomas, digamos, que pudieran percibir para iniciar quizá un chequeo si no lo habían hecho antes. La menopausia normalmente aparece más de los 45, 50 años, hay mujeres que se extienden un poquito más, pero existe, y recordemos, las mujeres que están histerectomizadas, que le han hecho el vaciado, como decimos aquí en Dominicana, y también lo que es la menopausia precoz, que está menor de lo que es 40 años, entre 40 y 45. Existen algunas menopausias que tienen que ser por obligatoriedad, por alguna complicación, de manera temprana. Pero la menopausia que ocurre de manera fisiológica, donde disminuyen considerablemente nuestros estrógenos, conlleva a que aumente el riesgo cardiovascular, sube el colesterol malo, baja el colesterol bueno. O sea que por un proceso biológico natural de las mujeres se nos incrementa el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Así es, pero esto aunado a los demás factores de riesgo, por ejemplo, si yo fumo, si tengo sobrepeso u obesidad, si tengo antecedentes familiares, obviamente que eso es importante, si no hago una alimentación adecuada y mantengo unos niveles de colesterol, triglicéridos elevados, todos estos componentes se suman y duplican o triplican el riesgo cardiovascular. Y también mencionar las mujeres que han hecho preeclampsia o eclampsia. Claro. Las mujeres que han hecho preeclampsia, eclampsia o diabetes gestacional deben de saber que cada cierto tiempo deben de seguir evaluándose. Por ejemplo, tenemos un embarazo, hacemos una complicación y ya nos olvidamos de esto. Bueno, ya no sufrimos de la presión, fue algo del embarazo, pero sin embargo no es así. Usted sigue con el riesgo a futuro de padecer mayormente enfermedad cardiovascular. A partir de tener esos episodios en el Correcto. parto, digamos. Amigos, ahí están los teléfonos en pantalla por si alguna de nuestras televidentes o también los hombres, ¿no?, que quieran preguntar algo que tenga que ver con las mujeres de su familia, el 809-274-0599 para que me acompañen en esta entrevista con la doctora Claudia Almonte. Doctora, ¿cuáles son, digamos, las afecciones más frecuentes, además de la hipertensión, en las mujeres dominicanas? Sí, está lo que son las enfermedades cerebrovasculares, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, la cardiopatía coronaria, como le conocemos, ya sea angina, infarto, y también lo que es la falla cardíaca, o sea, cuando el corazón no bombea bien, que se pone grandecito. Esto es el conglomerado de lo que son las enfermedades cardiovasculares. De hecho, hace muchos años reportó Patología Forense que en nuestro país un 37% de la población padece enfermedad cardiovascular. Muere 37%. por enfermedad cardiovascular, de acuerdo a Patología Forense. Pero es importante recordar que estas enfermedades no es solamente ni en añosos ni es solamente en hombres. Recordemos el típico hombre agarrándose el pecho cuando supuestamente tiene un infarto, que está en los libros, que está en las imágenes, pero sin embargo la mujer puede padecer infarto y de hecho con otros síntomas no parecidos necesariamente. Vamos a tomar esta llamadita. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Se cayó la llamada. Bueno, pueden marcarnos de nuevo
Tenemos a la doctora Claudia Almonte, cardióloga y líder de la unidad de cardiología de Sendoe. Entonces, las mujeres también pueden tener estos episodios que uno se imagina más en hombres. Sí, pero de forma en ocasiones distintas. Por ejemplo, una mujer puede estar teniendo un infarto y fácilmente solamente presentar sudoración, una sensación como de disconfort, que no es el propio dolor al que todos están acostumbrados, que parece como si fuera un pie de un elefante que te está pisando. También puede ser dolor en la boca del estómago, sensación de anugo. Atención a las mujeres a estos síntomas para que podamos detectar, ¿no? Vamos a ver, doctora, con su permiso esta llamadita. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buena. Adelante. Es una pregunta, doctora, va a Pilar de Arriba. Sí. Adelante. Yo hace un año de tener que sufrí un subión de azúcar y he ido 4 veces de la doctora a hacer los análisis y siempre salgo con ella en 110. Quiero que me lo diga, me la diga yo lo. Bueno, él lo que pregunta es que ha tenido, en 4 ocasiones le ha subido el azúcar, la glicemia, pero no especificó si le pusieron tratamiento. ¿Tuvo tratamiento? Sí, sigue en línea. Él está en línea y lo escucha. ¿Me escucha? Pero le pusieron tratamiento. Debe bajar el televisor y escucharnos por el teléfono. Bueno, ahí está. No sé si entendió un poquito el panorama. Bueno, realmente faltan datos ahí, o sea, porque se supone primero es un endocrinólogo que maneja lo que son los niveles de glicemia elevado. No sé hasta cuánto fue que le subió en las 4 ocasiones. Él mencionó en una ocasión que la última vez la tenía en 110, que pudiera ser prediabetes. Faltan datos de esa consulta telefónica, pero lo importante es que un endocrinólogo y un nutriólogo se encarguen de ese caso. Vamos a ver si es la misma llamadita y nos puede completar los datos. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Aló, buenas tardes. Sí, era para preguntarle una pregunta a la doctora. Adelante. A mí me dio un ACV en febrero. Pero ¿qué sucede? Me he hecho todos los análisis, todo. Y la cabeza todavía la tengo mareada, no puedo salir a la calle cuando se nubla. Sí, él parece que tuvo un accidente cerebrovascular, lo que le dicen trombosis. O el ACV, ¿no? Sí, el ACV puede ser hemorrágico o puede ser trombótico, o sea, isquémico. No sé qué tipo de ACV él tuvo, porque no nos dijo si fue hemorrágico o trombótico, pero debemos saber que primero eso es un neurólogo que lo trata, segundo, saber que tenga sus factores controlados, por ejemplo, su glicemia, si es diabético, si es hipertenso, tener la tensión arterial controlada. Y además recordar que depende del área afectada a nivel cerebrovascular, esto puede tener como secuela esos mareos que él está teniendo. El consejo es volver donde el neurólogo, claro. Si no lo ha visitado, ir donde el neurólogo, aunque asumo que sí, que si él hizo un ACV fue evaluado por neurología y diagnosticado, lo correcto es que haga de nuevo una consulta con su neurólogo y le manifieste lo mismo. Al televidente anterior que llamó, escuchaba la recomendación de acudir a un nutriólogo y un endocrinólogo. Sí. ¿Tienen ustedes estos especialistas en el Sendoe? Sí, claro que sí. O sea, el centro Sendoe se ubica en lo que es un centro multidisciplinar, donde tenemos endocrinólogos, nutriólogos, cardiología, pie diabético, neumólogos, neurólogos, todas las especialidades, gastroenterólogos, ginecología, donde de manera eficiente se abordan los pacientes y para el beneficio de los mismos, sobre todo para lo que es el seguimiento, la prevención y el diagnóstico oportuno. Vamos a tomar esta otra llamadita. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Bueno. Yo fui el señor que llamé ahorita para preguntar a la doctora que dijo que hace un año que me dio un alta de azúcar. Sí. Subió a 4 y pico, me subió. Y después de eso, ahí los 4 veces haciendo los análisis de la glicemia, de todo, la orina y todo, y el azúcar. Y siempre la he mantenido en 110 y no tengo tratamiento. ¿Que no lo tiene? Que no tiene. En el aire. Que no tiene tratamiento, dice. Ajá. Bueno, ahí está su pregunta. No tengo tratamiento. Sí, eso es bueno que un endocrinólogo lo maneje, o sea, porque en muchas ocasiones pudo ser medicamentoso, no sabemos si estaba más en sobrepeso, si ese paciente ha mejorado. O sea, depende de la intervención que se le hizo en ese momento al paciente o depende si ya es renal,
Por ejemplo, hay pacientes que fueron obesos, estaban diabéticos y ya luego de bajar considerablemente de peso, ya no manejan la glicemia que manejaban, o pacientes con efectos secundarios de algún medicamento, o sea, pacientes también renales que eran diabéticos y ya no lo son. Hay una serie de condiciones por las cuales transitoriamente, en muchas ocasiones, puede un paciente manejar glicemias muy elevadas y, sin embargo, con una intervención a tiempo, no necesariamente farmacológica, aunque con esos niveles que él tenía sí requería fármacos en ese momento, pero a la par ayudado de lo que es la intervención de nutrición para que ese paciente baje de peso y se mantenga como debe de ser. Doctora, sigamos con las mujeres. ¿Qué hacer, digamos, sus recomendaciones en sentido general para esta serie de enfermedades que se agrupan dentro de las cardiovasculares, especialmente en las mujeres? Y como decía ahorita, hacer una evaluación completa cardiovascular de manera temprana, independientemente usted tenga síntomas o no. Recordemos los factores de riesgo, que son, por ejemplo, el fumar, tomar alcohol, los antecedentes hereditarios, tener una menstruación muy temprana. También, ¿qué es muy temprana? O sea, estamos hablando de por lo menos de 8 o 9 años, que hay niñas que sí tienen una menarquia, se le llama. Entonces, es importante también las que han tenido preeclampsia, eclampsia, diabetes gestacional, acudir a una evaluación cardiovascular completa y de manera periódica. Ya en la edad de la menopausia se intensifica aún más y de manera más continua, o sea, en periodos más cortos, cada año hacerse una evaluación. Y si usted tiene ya enfermedades como hipertensión, diabetes diagnosticada, lo correcto es que acuda a sus evaluaciones periódicas 2 veces al año. Mantener lo que es la presión controlada, los niveles de colesterol, de azúcar, el peso adecuado, hacer ejercicio, comer saludable. Si usted necesita una ayuda también psicológica, recordar que hay enfermedades que son por estrés. Claro. Y nosotras las mujeres somos multitask, como dicen. Hacemos muchas cosas al mismo tiempo, tenemos ¿no? emociones en las casas, entonces, o en los trabajos. Eso también pudiera afectarnos Claro que sí. cardiovascularmente, ¿no? Claro que sí. El factor estrés desde hace ya unos años se ha unido a ser factor de riesgo cardiovascular. Vaya, señores, y con tanto afán que vive uno, no solo las mujeres jóvenes, sino que precisamente por todas las responsabilidades en el hogar y con la familia, las mujeres viven en constante presión. Doctora, hemos llegado al final de la entrevista, agradecerle ¿no? por esta atención a nuestros televidentes y por estas aclaraciones y estas informaciones a las mujeres. Decir que el centro, la unidad de cardiología del Centro Médico de Diabetes y Obesidad y Especialidades, el CENDOE, donde está disponible la doctora Claudia Almonte, y que, como les recomendaba al televidente, debe ver a un endocrinólogo o a un nutriólogo, tiene estos especialistas, y está ubicado en la avenida Luperón, esquina Clara María Pardo. Esto es en San Jerónimo, ¿no? Aquí en Santo Domingo. Correcto. Y me decía la doctora que cogen todos los seguros. Sí, hasta ahora sí. Bueno, ahí está el CENDOE, por si a alguien le interesa tener contacto con la doctora Claudia Almonte y los demás especialistas. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a usted por la invitación. Amigos, hemos llegado al final de esta entrega de República de la Verdad. Será hasta mañana.